Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se puede aprender. El 11 de septiembre de 2021 se cumplieron 20 años desde aquel terrible atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Seguramente cuando uno menciona este atentado inmediatamente vienen a la mente imágenes de aquel día, imágenes que por otra parte fueron profusas, realmente abundaron, porque fue un atentado cometido en cierto modo en uno de los centros del poder financiero del mundo. Este atentado fue sin dudas un hito, marcó un antes y un después en la historia del siglo XXI. Tuvo el condimento extra de la espectacularidad, no solamente del atentado en sí, sino de las imágenes que lo registraron, y además provocó unas 3.000 víctimas fatales. Fue realmente una verdadera tragedia, no solamente por el daño material, sino por la cantidad de vidas humanas que se perdieron, que incluía a personas de distintos lugares del mundo. Estos atentados no solamente generaron espanto, generaron miedo, generaron incertidumbre, sino que además provocaron cambios que fueron muy notorios y que hasta el día de hoy percibimos, por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad aérea. Recordemos que el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York se realizó utilizando aviones de pasajeros que habían sido secuestrados previamente por los terroristas. A partir de allí, por ejemplo, las cabinas de los aviones están blindadas, permanecen cerradas y están blindadas. Y ya no se puede dar aquello que ocurría tan frecuentemente en épocas pasadas, de invitar a los pasajeros de un avión a mirar la cabina, a conversar con los pilotos, a curiosear un poquitito en ese maravilloso mundo del pilotaje de los aviones. Los atentados a las Torres Gemelas, además, abrieron la puerta a nuevas violencias, a situaciones de violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo las ocurridas en Guantánamo, en aquella prisión que Estados Unidos tiene en la isla de Cuba, a donde fueron llevadas detenidas personas acusadas de terrorismo desde distintos lugares del mundo, y en muchos casos al margen de los procedimientos judiciales que marca la ley norteamericana. Pero además el atentado fue una excusa perfecta. ¿Para qué? Para que Estados Unidos pudiera desplegar, en nombre de la búsqueda de castigo para los supuestos responsables del ataque a las torres, una política de expansión imperial por distintas partes del mundo, especialmente por el continente asiático. Y si algún lugar tenemos que nombrar, ese lugar fue Afganistán, un país que en el año 2021 volvió a estar en el centro de la atención pública mundial por el regreso del Talibán al poder. ¿Por qué la invasión a Afganistán? Bueno, la excusa era intentar capturar a Bin Laden. Osama Bin Laden, era un hombre de origen árabe que había sido entrenado como luchador por Estados Unidos en la época en que los soviéticos habían invadido Afganistán y que en algún momento, sobre todo en los años 90, se había vuelto contrario a los Estados Unidos, era el enemigo público número uno y era la persona así indicada como la organizadora del atentado a las Torres Gemelas. Supuestamente Bin Laden estaba en Afganistán y entonces la invasión norteamericana lo que pretendía era castigar supuestamente a los responsables del atentado, tanto a Bin Laden en tanto organizador como a los talibán que habían sido quienes supuestamente le habían dado refugio. En realidad hoy sabemos que había intereses estratégicos norteamericanos en esta zona, una región que es un verdadero nudo entre zonas de riqueza petrolera y gasífera. Podríamos hablar horas de los acontecimientos, de la guerra, de los bombardeos, de todo lo que pasó a lo largo de estos 20 años a partir de las Torres Gemelas, del atentado a las Torres Gemelas, sobre todo en Afganistán. Pero es interesante detenerse en algunas cifras de estos 20 años de guerra contra el terrorismo, así entre comillas, como la llamaron los estadounidenses. Por ejemplo, el 18 de septiembre de 2001, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los diputados norteamericanos, votaron por 420 votos a favor y 1 en contra, y el Senado votó por 98 votos a favor y ninguno en contra, la autorización para que Estados Unidos entrara en guerra en Afganistán y en cualquier lugar que fuese necesario para castigar a los responsables de los ataques en Nueva York. Es decir, en una semana, en apenas 7 días, el Congreso autorizó a hacer la guerra para castigar el terrorismo. La retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán ocurrió 7.262 días después del primer ataque a ese país. Una guerra sin dudas muy larga, estamos hablando de 20 años.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, hay 980.000 veteranos de la guerra de Afganistán. De ellos, unos 507.000 sirvieron tanto en Afganistán como en Irak, otro país que fue invadido por Estados Unidos, pero en el año 2003. Hasta mediados de agosto de 2021, habían sido heridos 20.722 soldados norteamericanos. De ellos, muchos perdieron más de un miembro, es decir, habían resultado mutilados seriamente por las acciones de combate. Entre el 40 y el 60% además sufrieron una lesión cerebral. Un detalle interesante es que gracias a los avances en la atención traumatológica, más del 90% de todos los soldados de Afganistán e Irak que resultaron heridos en el campo de batalla sobrevivieron, inclusive heridas que en el pasado podrían haberlos llevado a la muerte. Otra cifra interesante: en Afganistán murieron 2.455 militares norteamericanos. Por cada uno de ellos, esto es una cifra que nos ayuda a ver la dimensión del costo de la guerra, por cada uno de ellos se ha pagado a modo de gratificación por fallecimiento, indemnización si se quiere, unos $100.000. Esto nos lleva a hacer una simple cuenta y calcular en $245.500 millones los pagos totales a las familias de los militares norteamericanos fallecidos. Pero además, más de 46.000 civiles han sido asesinados en Afganistán. 46.000 civiles. A todo esto hay que sumarle 2.200.000 afganos desplazados, es decir, personas que tuvieron que abandonar su país para irse a vivir ¿a dónde? A Irán, a Pakistán, es decir, a países cercanos. Pensemos que Afganistán es un país que ha estado en guerra permanentemente por lo menos los últimos 40 años. Es decir, esto va más allá de los 20 años de invasión norteamericana. Bueno, en Afganistán el promedio de vida es de apenas un poco más de 18 años y cerca de la mitad de los niños menores de 5 años sufre desnutrición. ¿Cuál es el costo financiero de la guerra en su totalidad? Bueno, la estimación es que se han gastado 2,3 billones de dólares. Los costos por discapacidad y atención médica de los veteranos de guerra posteriores al 11 de septiembre alcanzan los 465.000 millones de dólares, sin incluir los costos futuros, los que vendrán. Algunas estimaciones dicen que probablemente haya que agregar otros 2 billones de dólares a este número. A veces corremos el riesgo de pensar que bueno, son números, son cifras, pero detrás de estas cifras hay consecuencias tremendas, hay historias de personas que han sufrido en su cuerpo, en sus vidas, el impacto de la guerra, que han perdido la vida. Pero además, estas cifras multimillonarias nos dan la pauta de que algo no está bien, de que algo no está funcionando bien. Todo ese dinero podría haber sido destinado a alimentar a los hambrientos, a mejorar las condiciones de vida de millones y millones de seres humanos que en el mundo no acceden a lo básico, como puede ser la vivienda, la alimentación, la salud o la educación. Para pensarlo, ¿no? ¿Cuánto mejor se podrían aprovechar esas enormes sumas si se destinaran a construir y no a destruir, a proteger la vida y no a destruirla? ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chao, gracias.